¿Qué tal? ¿Cómo están chicos del primer año? Hoy en matemáticas estaremos viendo teorema del coseno. En todo triángulo oblicuángulo, el cuadrado de un lado es igual a la suma de los cuadrados de los otros dos lados, menos el doble producto de los mismos lados por el coseno de ángulo comprendido entre ellos. Y aquí tenemos nuestro teorema: a cuadrado es igual a b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por el coseno del ángulo. Acá pueden variar las letras. Si yo necesito b o necesito c, sería lo mismo, pero cambiarían las letras y el ángulo también. Entonces, aquí si yo necesito a, esto tiene que ser la raíz cuadrada de b cuadrado más c cuadrado menos 2 por b por c por el coseno del ángulo. Entonces, esto sería el teorema del coseno. Analizo la siguiente situación y resuelvo. Sobre un cuerpo actúan dos fuerzas, F1 20 Newton y F2 30 Newton. Si las direcciones de las dos fuerzas forman un ángulo de 60 grados entre sí, hallo la magnitud de la resultante Fr y el ángulo que forma con la fuerza mayor. Entonces, sería más o menos así nuestro diagrama. Entonces, aquí esto sería la fuerza 1, le podemos llamar a esto fuerza 1. Esto es de 20 newton. Esto sería la fuerza 2. Esto sería de 30 newton. Entonces, ¿qué es lo que se hizo acá? Este amarillo que está aquí se trae esta parte. Entonces se forman una paralela aquí. Y este de azul que está aquí, también alzamos aquí en línea de puntos, que son paralelos. Y la resultante sería esta recta roja que está. Esto sería la fuerza resultante. Y el ángulo es, este ángulo que tenemos acá es de 60 grados. Por lo tanto, esto aquí sería de 60 grados. Bueno, si vamos a utilizar así, esto se utiliza en física, podemos utilizar con este ángulo de 60 grados. Pero si vamos a utilizar nuestro teorema del coseno, si vamos a utilizar otro ángulo, si aquí es negativo, por ejemplo, aquí tenemos esta parte negativa. Si aquí es negativo, tenemos que usar otro ángulo. Si vamos a utilizar este ángulo de 60, aquí debe ser de signo positivo. Pero vamos a utilizar nosotros el signo negativo. Entonces, ¿qué hacemos? Aquí vamos a trazar, tenemos aquí líneas de puntos. Este ángulo de 60 es lo mismo que este ángulo de 60 que está aquí. ¿Por qué son iguales? Porque son ángulos entre rectas paralelas. Entonces dijimos que este amarillo lo trazamos aquí. Por lo tanto, aquí tenemos desde este punto hasta este punto, tenemos un cierto ángulo también. Entonces aquí, para hallar el suplemento es lo que le falta al ángulo para completar 180 grados. Si aquí tenemos 60 grados, para completar 180 grados, a este le falta 120 grados. Por lo tanto, aquí este ángulo es lo que vamos a utilizar. Entonces, nuestro triángulo nos quedaría así. Esto sería entonces nuestro triángulo. Esta parte vamos a utilizar. Entonces tenemos que la fuerza resultante va a ser igual a la fuerza 1 al cuadrado más la fuerza 2 al cuadrado menos 2 por la fuerza 1 por la fuerza 2 por el coseno del ángulo. Esto vamos a colocar también aquí en cada vértice un cierto ángulo A. Esto va a ser B y esto va a ser C. Entonces vamos a reemplazar ahí nuestras fuerzas que tenemos para hallar la resultante. La fuerza resultante entonces va a ser igual a la raíz cuadrada de la fuerza 1. ¿Cuánto vale la fuerza 1? 20. Por lo tanto aquí sería 20 al cuadrado.
más la fuerza 2 que es de 30. Esto sería aquí 30 al cuadrado. Menos 2 por la fuerza 1. La fuerza 1 es de 20. Entonces aquí por 20 por la fuerza 2 que es de 30. Por lo tanto aquí colocamos 30 por el coseno y aquí utilizamos este 120 grados que está. Por lo tanto aquí sería de 120 grados. Todo esto dentro de la raíz. Entonces esto vamos a colocar aquí dentro de la raíz, que sería ahí. Después resolvemos. Esto podemos hacer directamente en la calculadora. Sería entonces la fuerza resultante va a ser igual y utilizamos la calculadora. Hacemos la parte de adentro primeramente. Entonces 20 al cuadrado más 30 al cuadrado menos 2 por 20 por 30 por el coseno de 120 grados. Entonces esto me da un valor de 1900. Entonces puedo hacer ya directamente aquí la raíz de 1900. Raíz es igual y me da 43,58. Por lo tanto aquí voy a colocar 43,58 newton. Esto sería nuestro valor de la resultante. Después, ¿qué me dice? Me dice que quiere que hallemos el ángulo que forma con la fuerza mayor. Entonces la fuerza mayor ahora, esta fuerza F2 de 30 es lo mismo que este que está aquí. Esto es lo mismo. Entonces la fuerza mayor es este que está en amarillo aquí. Lo que me está pidiendo entonces es este ángulo, con lo que forma la resultante con el mayor de las fuerzas. Ahí podemos hacer también por teorema del coseno o aplicar lo que ya habíamos aprendido en la clase anterior por el teorema del seno. Si hago por el teorema del seno, aquí voy a utilizar la fuerza 1, esta fuerza 1 sobre, esto sería el opuesto del ángulo que es el seno de C. Entonces aquí sería seno de C. Esto tiene que ser igual. Lo que yo necesito es hallar este ángulo C. Por lo tanto, aquí puedo utilizar el ángulo que tengo, lo que es 120. Por lo tanto, voy a utilizar la fuerza resultante sobre el seno, en este caso del ángulo B. Puedo utilizar así. Yo necesito hallar el ángulo C. Por lo tanto, aquí voy a despejar el ángulo C. Sería en cruz esto. Aquí seno de C está dividiendo, va a pasar multiplicando. Esto va a ser de esta manera. Por lo tanto, sería la fuerza 1 por el seno del ángulo B sobre la fuerza resultante, pasa a dividir, aquí está multiplicando, y esto va a ser igual al seno del ángulo C. Y ahí vamos a reemplazar. Lo acomodamos aquí para poder visualizar mejor. Entonces reemplazamos. Vamos a ordenar el seno del ángulo C va a ser igual a la fuerza 1. La fuerza 1 teníamos que su valor era de 20. Aquí teníamos 20. Por lo tanto aquí la fuerza 1 sería 20 por el seno del ángulo B. El ángulo B, que esto es de 120. Por lo tanto aquí sería 120 grados. Todo esto sobre la fuerza resultante, y la fuerza resultante nos dio un valor de 43,58. Por lo tanto aquí sería 43,58. Y ahí vamos a resolver. Hacemos 20 por el seno de 120 grados dividido 43,58. Esto me da un valor
de 0,39, pero este es el seno del ángulo C. Nosotros necesitamos solamente el ángulo C. Por lo tanto, hacemos Shift seno es igual y apretamos esta tecla de grados, minutos y segundos. Por lo tanto, aquí me da un valor de 23 grados, 25 minutos y 6 segundos. Entonces anotamos aquí el ángulo C es igual a 23 grados, 25 minutos y 6 segundos. Esto sería el ángulo que estamos buscando. Resuelvo cada situación dada. Nos dice en el punto 1, un globo aerostático se encuentra a 2000 metros de altura sobre la línea recta que une dos ciudades M y N. Desde la nave se observa la ciudad N bajo un ángulo de 40 grados y la ciudad M bajo un ángulo de 60 grados, ambos con respecto a la vertical. Calculo a qué distancia están las dos ciudades. Entonces aquí tenemos nuestro diagrama, aquí tenemos un ángulo de 60 grados y aquí un ángulo de 40 grados. Para poder utilizar el teorema del coseno, vamos a tener que hallar primeramente estos dos lados que están aquí, para poder hallar la distancia que existe entre M y N. Entonces, vamos a hallar primeramente esa parte. Podemos utilizar también las funciones trigonométricas para poder hallar en forma directa. Pero como nuestro tema de hoy es el coseno o el teorema del coseno, vamos a utilizar esa forma. Entonces, si este es M, que es el ángulo, al opuesto le llamamos una M minúscula. Vamos a ponerla aquí, en esta parte, M minúscula. Si esto es N, esto va a ser N minúscula. Esto es B, esta parte vamos a utilizar como B minúscula. Entonces, aquí podemos ver esta parte se forma un triángulo rectángulo. Entonces, si este es nuestro ángulo, esto es el cateto opuesto, este es el cateto adyacente y este sería la hipotenusa. Entonces, podemos utilizar la función trigonométrica que relaciona el cateto adyacente, porque este cateto adyacente es lo que tengo, que me da un valor de 2000, esta altura, esto es 2000 metros. Por lo tanto, vamos a utilizar el coseno del ángulo. El coseno de 60 grados va a ser igual al cateto adyacente, que en este caso es 2000. Entonces sería 2000 sobre la hipotenusa, que en este punto le pusimos n minúscula. Por lo tanto, aquí va a ser de esta manera. N va a ser igual a 2000 y pasa a dividir el coseno de 60 grados. Y esto lo resolvemos. 2000 dividido coseno de 60 grados, 60 grados. Esto me da un valor de 4000. Por lo tanto, esto sería aquí 4000 metros. Ahí ya tengo esta parte. Ahora debo hallar la M. La M, entonces, si este es nuestro ángulo, esto es el cateto opuesto, este es el adyacente y este es la hipotenusa, es lo mismo que el anterior. Entonces utilizamos nuevamente el coseno, pero en este caso sería el ángulo de 40 grados. Va a ser igual al cateto adyacente, que nuevamente es 2000. Todo esto dividido entre la hipotenusa, que es M minúscula. Entonces sería aquí, M va a ser igual a 2000 sobre coseno de 40 grados. Y vamos a obtener nuestro valor de M. 2000 dividido coseno de 40 grados. Esto me da un valor de 2610,81. Entonces esto es 2610,81 metros. Allá tengo entonces estos dos lados, este y este. Entonces aquí debo utilizar el teorema del coseno para hallar la distancia entre M y N. Y aquí aplicamos el teorema del
coseno. Entonces yo lo que necesito hallar m y n, que le llamamos nosotros b. Por lo tanto, esto sería b va a ser igual a la raíz cuadrada, y aquí sería de los otros dos lados, que sería entonces n al cuadrado más m al cuadrado menos 2 por n por m por el coseno, y el coseno del ángulo, que sería la suma de 60 más 40. Esto debo de sumar, que me va a dar 100. Por lo tanto, aquí sería el ángulo 100 grados. Y ahí eso colocamos dentro de la raíz. Entonces ahí reemplazamos los valores. Ahora sería b va a ser igual a la raíz cuadrada de n nos salió 4000, entonces aquí sería 4000 al cuadrado más m tenía un valor de 2610,81, 2610,81 menos 2 por n, que es de 4000, por el valor de m, que es 2610,81. Entonces aquí sería por 2610,81 por el coseno de 100 grados. Y aquí todo esto dentro de la raíz. Y resolvemos esto en la calculadora. Hacemos la parte de adentro. Me dice 4000, por lo tanto aquí sería 4000 al cuadrado más 2610,81 al cuadrado menos, estoy haciendo esta parte, menos 2 por 4000 por 2610,81 por el coseno de 100 grados. Esto es igual, y todo esto puedo colocar directamente dentro de la raíz y me da un valor de 5142,30. podemos redondear aquí. Entonces esto va a ser b va a ser igual a 5142,30 metros. Entonces esto sería la distancia de m hasta n. Después tenemos dos móviles, parten al mismo tiempo de un punto y sigue cada uno la dirección de cada una de dos rectas, que forman un ángulo de 60 grados. ¿A qué distancia en línea recta estarán después de 30 minutos si uno se mueve 25 centímetros por minuto y el otro de 30 centímetros por minuto? Entonces sería la velocidad 1 de 25 centímetros por minuto y la velocidad 2 de 30 centímetros por minuto. Entonces aquí lo que vamos a hallar es cuánto recorrió en 10 minutos. Entonces para hallar esto hacemos así, podemos llamarlo x1, multiplicamos 25 por 10, esto me va a dar 250 centímetros recorrió en 10 minutos, y el otro, su velocidad era de 30 por 10, esto me va a dar 300 centímetros. Y ahí aplicamos el teorema del coseno. Si dibujamos un triángulo, esto quedaría de esta forma. Vamos a suponer que aquí le ponemos a esto le podemos llamar b, a esto le podemos llamar c. Entonces aquí
este ángulo es de 60 grados, me dice. Entonces le colocamos aquí 60 grados. Si esto es A, esto va a ser A minúscula. Si esto es B, esto sería B minúscula. Si esto es C, esto sería C minúscula. Entonces, a esto 250 centímetros y al punto B le colocamos 300 centímetros. Lo que yo necesito hallar es la distancia de B hasta C, o sea que la letra A lo que necesito hallar. Entonces aplico el teorema del coseno, sería A igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno, en este caso de 60 grados. Y esto dentro de la raíz. Entonces esto coloco así, dentro de la raíz. Ahora bien, debo de reemplazar. Sería entonces A va a ser igual a la raíz cuadrada de B. B ¿cuánto vale? 300. Por lo tanto eso sería 300 al cuadrado. Más C, que es de 250 al cuadrado. Menos 2 por B, que es 300. Por C, que es 250. Por el coseno de 60 grados. Esto dentro de la raíz. Entonces esto tenemos así. Ahora lo calculamos. Sería A va a ser igual y hacemos la calculadora. Entonces sería 300 al cuadrado más 250 al cuadrado menos 2 por 300 por 250 por coseno de 60 grados. Esto me da un valor y esto debo de sacar la raíz cuadrada ahí. Entonces esto me da un valor de 278,38. 278,38 centímetros. Esa sería la distancia que tenemos aquí de B hasta C. En el punto 3, los ángulos de un triángulo son X, 5X, 3X. ¿Cuánto mide el lado más largo si el más corto mide 6 metros? Me dice ahí. Entonces lo dibujo en un triángulo y hacemos de la siguiente forma. Aquí le puedo llamar A esto le puedo llamar B y a esto le puedo llamar C. Entonces si le colocamos aquí X, aquí le puedo colocar 3X y aquí 5X. Como aquí me dice que el más corto de los lados mide 6 metros, si esto es X, el opuesto a la letra X, que es el menor de los ángulos, tiene que ser el menor de los lados también. Entonces aquí sería 6 metros. Después, si aquí le llamamos A mayúscula, esto debe ser A minúscula. Si esto es B mayúscula, esto va a ser B minúscula. Y esto sería C minúscula. Entonces, sabemos nosotros que en todo triángulo la suma de los ángulos debe dar 180 grados. En este caso vamos a sumar entonces 3X más 5X más X. Esto me tiene que dar 180 grados. Entonces 3 más 5 más 1, acá hay un 1. Esto me va a dar 9X. Esto entonces va a ser 9X igual a 180 grados. Necesito hallar X, por lo tanto aquí sería 180 grados y el 9 pasa dividiendo. Por lo tanto 180 dividido 9 es 20. Aquí sería 20 grados. Entonces aquí si tengo ya la X, quiere decir que
debo de multiplicar para hallar, este sería el ángulo B, este llamamos B. Para hallar el ángulo C, por ejemplo, el ángulo C, debo de multiplicar 3 por la X, que aquí tenemos 3X, y la X vale 20, por lo tanto aquí sería 20 grados. 3 por 20, esto me va a dar 60. Esto sería 60 grados. Y el ángulo A, que es 5X, esto debo multiplicar 5 por 20, que es la X. Y 5 por 20 me va a dar 100 grados. Por lo tanto, aquí necesito hallar uno de los lados y voy a utilizar nuevamente el teorema del seno para hallar uno de los lados, para después utilizar el teorema del coseno. Entonces, yo si utilizo el teorema del seno, aquí sería C sobre esta letra C sobre el ángulo opuesto, que es el seno de C, es igual, como yo tengo la letra B minúscula aquí, voy a utilizar con S, sería B sobre el seno del ángulo B. Entonces yo necesito hallar C y voy a despejar aquí. Entonces sería C, este seno de C pasa multiplicando con B, sería B por seno de C, todo esto sobre el seno de B. Y ahí vamos a reemplazar. C va a ser igual a B minúscula, que es 6. Esto sería aquí 6 por el seno de C, seno de el ángulo C. El ángulo C vemos acá que vale 60. Aquí sería entonces 60 grados. Todo esto sobre el seno del ángulo B. El ángulo B aquí tenemos que vale 20 grados. Sería 20 grados. Por lo tanto aquí sería C igual, y ahí lo calculamos, 6 por seno de 60 grados dividido el seno de 20 grados. Esto me da un valor de 15,19. Por lo tanto anotamos aquí 15,19 metros. Esto sería el punto C. Pero lo que me pide aquí es el lado más largo, o sea que la letra A minúscula es lo que debo de hallar. Entonces aplico ahí el teorema del coseno. Sería entonces A es igual a la raíz cuadrada de B al cuadrado más C al cuadrado menos 2 por B por C por el coseno del ángulo, que en este caso el ángulo, que sería la del punto A, es de 100. Por lo tanto aquí sería de 100 grados. Y ahí dentro de la raíz, todo esto dentro de la raíz. Y lo reemplazamos ahora. Sería entonces en el punto A va a ser igual a la raíz cuadrada de B minúscula, que es de 6 al cuadrado, más C minúscula, que es de 15,19 al cuadrado, menos 2 por 6 por C, que es 15,19 nuevamente, por el coseno de 100 grados. Y todo esto dentro de la raíz. 6 al cuadrado más 15,19 al cuadrado menos 2 por 6 por 15,19 por coseno de 100 grados. Coseno de 100 grados. Esto me da un valor, esto saco la raíz cuadrada, es igual a 17,27 metros.